Ojalá todos tomaron un tiempo la semana pasada para meditar un poco en estos versos. Ojalá llegaron a casa y durante la semana se pusieron a estudiarlo un poquito más, a profundizar un poquito más, especialmente cuando se iban preparando, alistando para celebrar el Día de Acción de Gracias. Y la semana pasada, eso fue la énfasis. Tomamos mucho tiempo en investigar un poquito más el significado del Día de Acción de Gracias. Pero lo miramos de una forma diferente, lo miramos desde una perspectiva bíblica. Y ojalá recuerde que ser alegre, estar siempre agradecidos, se supone que es algo cotidiano para los cristianos. Es algo que es parte de que somos, es parte de la transformación cuando aceptamos al Señor. Estar siempre alegres, orar sin cesar y estar siempre agradecidos. Eso es algo que debe ser costumbre para cada cristiano, no solamente durante la semana de Acción de Gracias. Y eso es lo que estamos viendo en 1 Tesalonicenses. Pero también hablamos sobre cómo nosotros tenemos esa tendencia de olvidar fácilmente de ser agradecidos. Nosotros tenemos la tendencia de solamente estar agradecidos dependiendo ¿verdad?, de nuestra situación actual. Tenemos esa tendencia de que nuestra felicidad, nuestro comportamiento, la forma que nos portamos depende totalmente de nuestra situación actual. Eso me hizo pensar, es casi como un niño en Navidad. ¿Se recuerdan? Bueno, cada uno de nosotros fuimos niños, ¿verdad? Niñas en esa época de Navidad. ¿Y alguna vez hablaste con alguien, con algún niño y le preguntaste, hey, ¿cómo pasaste la Navidad? Y depende, ¿verdad? Depende cómo le fue. Si le pregunta cómo estuvo y recibió todo lo que estaba en su lista, entonces le fue súper bien. Pero tal vez recibió 10 cosas, pero faltó una. Entonces, ¿cómo le fue? Fatal, más o menos, exactamente. Así somos nosotros a veces. Así, exactamente así a veces nos portamos nosotros también, hasta de adultos. O sea, que no puedo estar alegre o agradecido porque no me dieron lo que quiero, lo que pedí. O sea, lo único que pedí, mentira, eran 9 cosas en la lista, faltó una y ahora está miserable. Eso pasa. Yo me acuerdo que vivíamos en Carolina del Sur y esto me hizo pensar mucho y se me olvida el nombre del tipo, pero era el único hijo que tenía en la familia. Y yo me acuerdo que entré a su casa, pero regalos por todos lados, impresionante, pero el niño enojado porque en ese tiempo no era WWE, era WWF, ¿verdad? The World Wrestling Federation. Bueno, ¿se acuerdan del ataque que le pegó a todo el mundo cuando supieron que no era de verdad? Anyways, pero aún no se sabía. Y ahí salieron las action figures. Y él quería action figures, pero principalmente quería una. Yo creo, si no me equivoco, creo que era la de Hulk Hogan. Mira, Javier sabía también, ¿verdad? Y le regalaron de todos. Ric Flair, no sé cuántas cosas, Jake the Snake, Andre the Giant, los tenías todos, menos el de Hulk Hogan. Porque era más popular, imagínate, aparentemente hasta en Colombia también se buscaban, ¿verdad? Pero enojadísimo porque no, Héctor, así se llamaba, Héctor, sí. Y enojado porque les recibió todos los demás menos la de Hulk Hogan. Su Navidad era miserable, un fracaso total. Así nos portamos nosotros también a veces, ¿verdad? Así somos. Y es por eso que hay tanta verdad en esas palabras que compartí del pastor John MacArthur la semana pasada. No lo voy a repetir totalmente, pero sí quiero compartir la primera parte para que se acuerden. Dice, francamente, nada agrada más a Satanás que la forma en que el mundo celebra el Día de Acción de Gracias. Una palabra superficial de agradecimiento a un Dios misterioso y desconocido, seguida de un festival de glotonería, entretenimiento sin sentido y autocomplacencia. Así somos. Y es por esa razón que el Día de Acción de Gracias ha perdido mucho de su significado hoy día. Más bien, si se acuerdan, ya dije que ya en muchas partes ya ni se conoce como el Día de Acción de Gracias. Se reconoce como el Día del Pavo. Día del Pavo. Y esperamos con ganas, ¿verdad? Tantas ganas, otras cosas que de verdad que a veces hasta se nos complica hoy día de buscar razón por qué estar agradecidos. ¿Verdad? A veces nos cuesta. Pero si creemos en la palabra de Dios, si creemos en las Escrituras, que son precisas y verdaderas, entonces debemos de dar el ejemplo al mundo de cómo ser agradecido en todos, en cada situación. Y es por eso que me encantan los versos que vimos ahí en 1 Tesalonicenses en el 16, en el 1 Tesalonicenses 5, el verso 16, donde dice, estén siempre alegres, punto. Nunca dejen de orar, punto.
Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Otra vez, sin comas. Bueno, en la segunda parte, pero era una coma buena. ¿Verdad? Pero sin excepciones. Y por eso me gusta mucho el ejemplo que nos da Jesús. Eso me encanta. Pasemos otra vez a Lucas 22. Cerramos con eso la semana pasada, pero hoy queremos enfatizar un poquito más. Hoy queremos investigar un poquito más lo que estamos viendo aquí en Lucas 22, del 14 al 19. Donde dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Te imaginas lo fácil que será ignorar la palabra de Dios, ignorar las escrituras, si no tuviésemos el ejemplo de Jesús? ¿Se imaginan lo fácil que sería eso? Lo he pensado muchas veces. Es como cuando recibes un consejo de alguien sobre una situación que tú estás pasando, pero ellos jamás han pasado por una situación así. ¿Cómo es posible que ellos te entiendan? Y es como un ejemplo que fue bonito, pero ya, ¿para qué? Si tú no me entiendes, ¿cómo tú me puedes dar un consejo a mí? Es tan fácil imaginar que debido a que nunca han estado en tu lugar, nunca te van a comprender por lo que está pasando. Yo me he sentido así muchas veces. Y por supuesto, me imagino que cada uno aquí también. Pero es por eso que estos versos me encantan. Por eso es que estos versos nos deben de dar esperanza y consuelo también, porque Jesús estaba listo ya para pasar un momento bastante intenso, bastante desagradable. Estaba al punto de sufrir. Piensa lo que acabamos de leer. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa y les dijo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Me gusta un poquito más la versión de Nueva Traducción Viviente, donde dice ahí, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Sufrimientos. ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que estaba a punto de sufrir? Que algo mal estaba por venir. Era inevitable. Puedes elegir cualquier ejemplo. Ahora como adulto o más bien, o sea, como un niño. Pero como adulto tal vez estabas a punto te diste cuenta que estabas a punto de perder un trabajo. O su relación ya se estaba cayendo. Y claro, como niño, alguna vez hiciste algo malo y sabía que ahí viene el chancletazo. ¿Cómo dice Javier? Chancleta a la jeta. Pero ¿verdad que sí? Que ahí venía, ahí te iban a caer. Hiciste algo. Pero ¿cuál fue su reacción inmediata? Su pensamiento inmediato y natural. Hacer lo posible para evitar sufrir, evitar el dolor. ¿Verdad que sí? De niño yo me escondía. Yo trancaba la puerta. Sí, ahí está mami, sí, pregúntale. Y no, más bien pregúntale. Yo me mandaba, yo salía corriendo. Rápido, sí, no, espérate, tienes que salir de ese cuarto en algún momento. Yo trancaba puertas que ustedes no conocen. Mami, mami tiraba chancleta y papas, lo que sea. Fácil, man, y directa también. Debe haber jugado por los Braves o en algún momento, no sé. No, pero es verdad, uno hace cualquier cosa, su reacción natural y inmediata es evitar el dolor, evitar el sufrimiento, no importa si lo merece o no lo merece. Nadie quiere sufrir. Cualquier persona será loco o loca, sabiendo que le toca sufrir algo, que le va a pasar por algún dolor. Lo primero que queremos hacer es salir huyendo, evitar el sufrimiento. Pero aquí vemos que Jesús, antes de lo que él sabía,
que iba a sufrir, y se lo dice bien directamente, nos dice que su único pensamiento antes de sufrir era que él esperaba pasar ese tiempo con ellos, disfrutar de esa comida con ellos. Tenga eso en mente mientras lo leemos de nuevo aquí en el verso 17. Dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, otra vez. La semana pasada, mientras terminaba, yo le compartí que mientras yo leía eso, me tuve que hacer una pausa. Porque me puse a pensar, cuando él estaba orando, ¿por qué daba gracias? Cuando dio gracias, no sé si simplemente dio gracias por la comida. No sé, me puse a pensar mucho. Si era simplemente gracias por el pan, gracias por el vino. Pero después me puse a leer y entender y imaginarme un poquito más esta situación. Él está completamente consciente de lo que está por venir. Conoce muy bien el sufrimiento que le esperaba, porque se lo dijo bien claro ahí en el verso 15. Pero la diferencia entre él y nosotros, a diferencia de todos nosotros, es que la forma que él piensa, la forma de que él da gracias es muy distinta de nosotros. Yo me imagino, sabemos bien que él no elige correr. Él enfrenta lo que le espera directamente. Él no se pone a quejar, no busca compasión, como hacemos muchos de nosotros. Como dice, ay de mí, ¿verdad? Woe is me. Nada. Se sentó y dio gracias. ¿Pero por qué? Me sorprendí mucho que la respuesta está ahí mimito en el verso 15. Dice, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Al leer eso me sonreí un poco, porque ahí está la respuesta. Yo mismo me dije, ¿pero por qué dio gracias? ¿Por qué oró? No dice la oración que hizo. No lo dice en ninguna parte. Tomó el pan, dio gracias. Uno bien fácil puede pensar, ok, oró por la comida. Pero después tomó el vino también y dio gracias. Parece tan simple, pero es tan profundo. Sabiendo lo que le estaba a punto de suceder, su sufrimiento, y sin embargo, su pensamiento principal y su enfoque era que estaba con los que más cercanos de él, sus amigos, los apóstoles. Y nos dijo que él ha tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Y entonces qué? Dio gracias. Eso a mí me pasa, de verdad que sí, que wow, eso me cayó como agua fría, que impresionante, sabiendo lo que le esperaba, pero dio gracias. ¿Por qué? Porque estaba ahí, estaba compartiendo esa Pascua con ellos. La vida no siempre será agradable, eso lo sabemos, ¿sí? Hay momentos difíciles, las cosas no siempre saldrán así como queremos, pero aún así siempre hay una razón, hay algún motivo por qué dar gracias. Pudo pasar estos últimos momentos con sus seres queridos, con los apóstoles, eso ya es su tiempo final, pero lo quería pasar con ellos y sí logró hacerlo y dio gracias. Siempre enseñando con tremendo ejemplo, ¿verdad que sí? A veces yo veo eso y que wow, y yo que me molesto con cualquier cosa y me pongo gruñón por cualquier cosa facilísima. Ay, que tuvimos esos perros en casa por 3 meses. Primeramente, estaba supuesto tener los perros por 1 mes y era un perro. Tuvimos 2 perros por 3 meses, pero nos dijeron que iba a ser 2 perros por 2 meses, lo tuvimos por 3. Y cómo me molestaba en la mañana levantarme con la bulla que hacen. Y hasta ahí se me dañaba el día a veces. Así somos, ¿verdad? Así somos. Nosotros dejamos que cualquier cosa pequeña nos dañe el día y así empezamos enojados. Y terminamos enojados también y todavía echándole la culpa a los perros. Pobrecitos que lo único que quieren hacer es salir afuera y jugar. No hicieron nada mal, pero así somos nosotros los humanos. Pero mira el ejemplo que nos da Jesús. El Señor jamás nos va a pedir que hagamos algo que Él no está preparado a hacer primero y darle el ejemplo de cómo seguir. Y eso a mí me da esperanza. Eso a mí me ayuda a mi fe de una forma impresionante. Eso me ayuda también a entender mejor la palabra que nos da Pablo aquí en 1 Tesalonicenses. Acuérdense que no fue Pablo que lo dijo. Pablo no fue el que da el ejemplo primero. Pablo sigue el ejemplo de Jesús.
lo dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, así como lo hizo Dios, así como lo hizo Jesucristo en esa mesa, antes de padecer, así como Él dice. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y esta pandemia no es un error, esta pandemia no es un ups, esta pandemia, lo que ha pasado en el año 2020, que ya estamos tan listos para que se acabe, no agarró al Señor de sorpresa. Hizo cualquier cosa, cualquiera que sea su situación, quizás el 2020, como dijo, ha sido especialmente difícil. Dios todavía tiene un propósito a través de esta situación. Y todavía tienes motivos por qué dar gracias, para estar siempre alegres y agradecidos. Y yo me puse a pensar, yo iba a buscar ejemplos del Pablo, porque de Pablo sabemos que hay bastantes ejemplos de su sufrimiento, especialmente si lees la última mitad del libro de Hechos, cuando lo están llevando a Roma. Tiene bastante ejemplo, pero fíjate que me puse a pensar mucho en David, en el rey David. Pero años antes de ser el rey. Y me encanta la historia de David y Goliat. Todos conocen la historia, ¿verdad que sí? David and Goliath. Y el pastor, claro, pasó varias semanas hablando de él. Pero ahora quiero que lo piensen en el contexto de los versos que hemos estado revisando, ¿ok? De dar gracias, de siempre ser agradecidos. Y vaya rapidito a 1 Samuel. 1 Samuel en el capítulo 17. Sorry, Carlos, normalmente se lo pongo ahí escrito, pero esta vez no, solo está buscando todo fresco. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a empezar en el verso 32. Sabemos que a este punto Goliat ha estado llamando, retando, desafiando al ejército, ¿verdad? Al ejército de Dios. Sabemos que él está ahí buscando a alguien que pelee contra él. Y lo estaba haciendo durante varios días. Y mientras él sigue pidiendo y buscando a alguien que pelee contra él, nadie acepta el llamado. Nadie. Cada día, cada mañana él sale, los insulta, le dice cuantas cosas, nadie se atreve. Pero luego llega David, él andaba llevando comida a sus hermanos que estaban en el ejército y no le gusta lo que está escuchando, más bien se molesta bastante. Y así en los versos anteriores de él pregunta qué es lo que está pasando, qué vamos a hacer. ¿Por qué están dejando que este filisteo lo insulte de tal forma? ¿Y sus hermanos qué? Se molestaron con él. Le dijeron, ¿sabes qué? Mejor cállate y regrese a casa. ¿Y con quién dejaste el rebaño de papi? ¿Quién está cuidando las ovejas? No, así fue. Antes del verso 32, y ahí no encontramos. Pero no se va. Más bien, no solamente que no se va, acepta el reto. Ahí donde estamos aquí en el verso 32. Y dice, entonces David le dijo a Saúl, acuérdense, el rey Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene, se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Sé que suena un poquito raro esa historia entre medio de los versos que estamos estudiando. Pero sabemos que David acepta el reto. El rey le dice, es imposible, ¿cómo tú vas a enfrentar a Goliat? Si es demasiado joven, le dice, tú eres aún un joven. Y él ha sido un guerrero toda su vida, pero tú eres demasiado pequeño. ¿Cómo? Es imposible. En otras palabras, no tienes la fuerza ni la experiencia para ir contra Goliat y ganarle. Ahora, es interesante que en ninguna parte de la Biblia nos dice cuántos años tenía David en este momento, cuando se enfrentó con Goliat. Pero sabemos que era un joven, porque dice que tú eres un joven o eres un muchacho. Y sabemos que eso podemos saber más o menos que tenía entre 13 y 20 años. Eso se consideraba los jóvenes entre 13 y 20 años. Y muchos creen que era más cerca de que tuvo 16 o 17 años, más o menos. No sabemos
completamente bien cuántos años tenía. Pero piénsalo, imagínense, pónganse en los zapatos de David, un adolescente. Y para aquellos que son padres, imagínense su hijo o su hija en esa situación, 16 o 17 años, contra Goliat. Y no ha forzado, voluntario. Eso mismo fue lo que pasó a David en ese momento, imagínense, en el verso 34, pero él dice claramente, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Alguna vez han visto Discovery Channel? Animal Planet. Están la gente cazando en el campo de África. Hay uno hace años de un tipo que le tiró a un león, pero con tremendo rifle. Le tiró con el león y no sé qué fue lo que pasó, le tiró a la cabeza, le pegó el hombro y en el video muestra el león yendo por encima del tipo. A mí fue algo impresionante. Un león horrible. Después hay otro show también que se llama Life Below Zero, donde se muestra a la gente en Alaska, esa gente loca que viven allá arriba. Bueno, anyways, digo yo loco, pero a ellos les encanta, whatever. Pero también han mostrado varias veces, había un episodio, yo me acuerdo, donde un tipo le tiró a un oso que estaba en el árbol. Missed. ¿Qué pasa? El oso negro se ve bajando como en el express lane para abajo atacarlo. Y estos son hombres grandes, gente bien equipada con armas para cazar. Y el miedo que me imagino que le pasó por encima, el tipo casi muere en África, casi muere. Eso fue noticia, salió por todos lados porque el video salió al internet. Y estamos hablando de un niño ahora de 16, 17 años con un palo. Piece of wood. Eso no se carga, eso no se dispara. ¿Te imaginas? Eso es lo que estamos viendo aquí, eso es lo que dice David que él hizo. Yo me pregunto, en ese momento, cuando pasó esto con David, ¿creen ustedes que él paró y pensó, ¿sabe qué? Bien, gracias Señor por ese oso. Gracias por ese león que me traiste a atacar el rebaño. Yo no me puedo imaginar que le dio gracias. Tal vez, después del ataque, tal vez le digo, gracias Señor por salvarme del oso y salvarme, o por las fuerzas para ganar y matar al oso o al león, pero en el momento de los ataques, ¿qué habrá pensado David? ¿Qué le hubiese pasado por la mente? Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, pero siga peleando porque a ver qué pasa. Y así somos nosotros también. Yo no me imagino que le dio gracias por los ataques, no lo sé. Pero me sorprende mucho, me encanta la forma en que mientras él está viendo ahora a Goliat, ahora sí se recuerda de esas experiencias. Ahora sí le da gracias a Dios por esa experiencia. ¿Por qué? Porque ahora sí que está preparado a enfrentarse contra Goliat. Todos debemos de tener esa plena confianza en que cada león y cada oso que el Señor nos manda es por alguna razón. Hay un propósito en cada uno de esos desafíos, de esos problemas, de esas situaciones que parecen imposibles, de ese sufrimiento que en el tiempo parece sin razón, sin ningún motivo, no hay por qué pasar por eso. Y así yo pienso que David en esos tiempos, cuando estaba peleando contra el león y el oso, no entendía. Era parte simplemente de los peligros que pasa alguien que está cuidando el rebaño de ovejas. Es un peligro normal. Pero un león y después un oso, wow. ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta pelea? Y ahora míralo, me encanta. El rey David ahora sabe que eso fue lo que lo preparó ahora para enfrentarse a Goliat, al guerrero más grande en ese tiempo. Dicen que el más grande en ese momento, Goliat supuestamente creo que medía casi 9 pies de altura. 9 pies de altura. Un chamaquito de 16, 17 años. Y flaquito, me imagino, porque acuérdense que como parte de la historia, el rey Saúl le trata de poner su armadura y dice que yo puedo hasta nadar acá adentro. So, chiquitito, pero enfrentándose a Goliat. ¿Por qué? Estaba bien preparado. En ese tiempo no entendía por qué tanta pelea contra los leones y los osos, pero ahora, enfrentándose a Goliat, le daba gracias a Dios. Y lo dijo bien claramente. Lo vimos en esos versos, que cuando me tocaba cuidar el rebaño de mi padre,
Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja de rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Y después qué dice? Mira cómo sigue ahora en el verso 36. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Y así debemos de pensar cada uno de nosotros. Mira eso. No lo entendía en el tiempo que pasaba. O sea, se le hizo bastante difícil. Era una batalla bastante complicada. A saber qué le pasó peleando contra el oso y el león. Pero ahora le está dando gracias a Dios sabiendo bien que el Señor lo ha sacado de algo que parecía imposible antes. Sabía que en ese tiempo pelear contra un oso o un león era algo que jamás se imaginaba que lo podía hacer. Pero ahora él tiene la plena confianza de ir contra alguien más grande aún. ¿Por qué? Porque el Señor lo preparó. Lo venía preparando, así como los 40 años que estuvo Moisés en el desierto antes de que salieran de Egipto. ¿Qué hacía en ese tiempo? Cuidando ovejas. ¿Por qué? El Señor lo estaba preparando por lo que estaba por venir con el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros tenemos esas situaciones, esas complicaciones en la vida, ese sufrimiento, momentos difíciles. Pero hay un propósito y eso es lo que estamos aprendiendo del rey David. Agarró toda esa experiencia y dijo, ¿sabes qué? El Señor me ha salvado una y otra vez y me va a sacar de esta también. Y solamente saber eso, solamente con eso es bastante razón para dar gracias y ser agradecido en cada momento y en cada circunstancia. Especialmente si pertenece a la gente de Dios, al pueblo de Dios. Yo me imagino que si hay alguien que no es salvo, que está escuchando eso, puede costar un poquito creer eso. Y yo sé que eso es algo más, un reto un poquito más grande. Y por eso le invito a que estudie la palabra de Dios, busca bien ese entendimiento, ora y pide al Señor que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, que te ayude a comprender la situación que tú has pasado. No es fácil, pero podemos ir antes de Él con un corazón agradecido y dar gracias siempre. Siempre, especialmente si somos el pueblo de Dios, del mismo modo que lo hizo Jesús antes de la noche que fue entregado, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, pero sabía bien también que había un propósito grandísimo en ese sufrimiento. Y gracias a Dios por cada uno de nosotros, por su sacrificio. Porque Él sabía que un día más, en otro día en el reino de Dios, íbamos a compartir de nuevo esa cena. Y eso es lo que esperamos cada uno de nosotros con confianza, los que estamos en Él. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias por este mensaje, Señor. Gracias también por los ejemplos que tú nos das, Señor. Hay bastante, Señor, que podemos aprender de estos versos, Señor. Pero primeramente, de ser y estar agradecidos en cada momento, Señor. Confiando en ti por cada situación, Señor. A veces estamos en una situación difícil y no la entendemos, Padre. Así como David, cuando cuidaba a las ovejas, Señor, y los atacaba un oso, un león, Padre. Sabiendo bien que tal vez tú nos estás preparando para algo que no lo vemos ahora. No lo entendemos, pero en algún tiempo, Señor, tú nos vas a mostrar por qué era. Y podemos ir con esa confianza, Padre, sabiendo bien que si tú nos sacaste de una, nos vas a seguir sacando de las situaciones y ayudándonos también, esforzando nuestra fe, nuestra esperanza en ti, sabiendo y confiando en el poder que tú nos das, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender eso, Señor. Ayúdanos también a compartir esta palabra, especialmente con esos que no te conocen, Señor. Contando nuestro testimonio, Padre, de las veces que tú nos has salvado, Señor. De las veces que nos hemos sentido atrapados, Señor, no sabiendo de cómo íbamos a salir adelante, Padre, pero tú siempre nos das un camino, nos abre un camino, Señor, nos muestra la forma, Señor, que contigo nada es imposible, Padre. Gracias por eso, Señor, gracias por estos ejemplos, Señor, gracias por recordarnos siempre que lo mucho que tú nos amas y la forma que tú nos bendices hasta en los momentos más difíciles, Señor. En Cristo Jesús, amén.